estamos buscando la salud mental como el santo grial, como si fuera esta cosa que tienes y una vez que la tienes, ya, es tuya, ¿no? Y a mí me parece que la salud es más expansiva, es decir, la salud está en la expansión de la experiencia, porque lo que hoy me resulta saludable, dentro de una semana o 2 semanas o un año o 5 o 10, puede ya no sentirse sano. Y entonces cuando pensamos más en la salud mental incluso como algo que se está trabajando de manera continua y no nada más trabajando en línea recta y vertical ascendente, entonces tenemos mucho más chance de sortear pues todas las otras cosas que pasan en nuestras vidas que ni siquiera son trágicas. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. El mundo necesita más gente responsabilizándose por convertir su misión de vida en su carrera. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Marina Armendáriz. La misión de Marina es hacer equipo con personas en sus procesos de autodescubrimiento. Hoy hablamos de decir no al camino con reglas claras, de darse cuenta que el mundo no es controlable, de que el cambio no es una línea recta, de la integración de la dualidad racional e intuitiva, de la diferencia entre psicología y coaching y de estados alterados de conciencia. Marina, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenida. Gracias, Oscar, un placer. Marina, para empezar me gustaría preguntarte, ¿por qué aprendiste a andar en patineta recientemente y qué significó para ti? Aprendí a andar en patineta recientemente en la pandemia. Cuando era niña, porque yo soy una niña de los 80s, en donde como el principio de los 90, que era mucho boom de la patineta, tuve una patineta que usaba muy mal. O sea, muy mal en el sentido que nunca aprendí a andar bien. Y en la pandemia, o sea, en el encierro cuarentenoso, estaba aburrida, estaba con necesidad de sentir que podía todavía sentir cosas nuevas en la monotonía del encierro. Y justo coincidió con el momento en donde en Instagram me salían muchos videos de personas haciendo longboard y como bailando en la tabla, y dije, eso se ve súper divertido. Y como me pasa en muchos momentos de mi vida, cuando empiezo a pensar que quiero algo, la manera fácil de que ocurra se dio, y una amiga se mudó a Los Ángeles, tenía un longboard y me dijo, quédatelo en lo que no estoy. Y pues aprendí es un decir, me subo y me la paso bien, estoy estancada en un nivel de diversión sin mucho progreso, pero me hace muy feliz. Aprendí justo para hacer cosas que no había hecho y sentir que podía haber novedad en un momento donde no había mucha novedad en mi vida. Mira, qué padre que lo hayas hecho y a mí me parece una actividad sumamente interesante. Yo también he intentado y no me siento muy gifted en el tema, pero es padrísimo poder sentir como que vas avanzando. Marina, para quien no te conozca, ¿cuál es tu misión en la vida? Mi misión en la vida es hacer equipo con personas en sus procesos de descubrimiento de sí mismos, mismas, y de lo que quieren experimentar en sus vidas y acompañarles en el trazo de esos caminos. Y Marina, yo lo que entiendo es que a medida que trabajas con gente, como que muchos de tus clientes se permiten revisitar sus misiones y sus propósitos a lo largo de su vida. Y me gustaría preguntarte a ti si tú has hecho lo mismo o si esto ha sido claro para ti toda tu vida. Hombre, para nada. Yo no solo he hecho lo mismo, estoy haciendo lo mismo. O sea, igual y si me hubieras agarrado en un mes, habría una respuesta algo diferente. Yo no tenía, ni siquiera por decir claridad, no tenía mucha idea de cuál podía ser un propósito o una misión o una experiencia de propósito o un resultado como misión de mi trabajo o de mi paso por la tierra. Creo que ha sido una llegada donde estoy hoy, que es un proceso, un camino en desarrollo, ha sido producto de como lo que he ido viendo que es posible y cómo se me va antojando y voy enganchándome de las cosas que aparecen como posibilidades en mi vida, mucho más que de un trazo
como ya sabes, a los 18 años me senté y hice un plan. No, para nada. Siempre siguiendo con mucha honestidad y con mucha curiosidad mis intereses y mi intuición y lo que me mueve, pero definitivamente es un work in progress, ¿no? Es algo que está en continuo desarrollo. Y me gustaría hablar de ese continuo desarrollo, porque entiendo que cuando eras adolescente o bastante joven, tuviste un momento en el que te diste cuenta que querías vivir. Uh-huh. ¿Pudieras platicarme de eso? Sí, claro. Cuando yo tenía como 16 o 10, sí, yo creo como 15 o 16 años, siempre había tenido, como yo creo que la mayoría de, no solamente las mujeres, sino las personas que tenemos un cuerpo, había tenido una relación relativamente compleja con mi cuerpo. Había tenido sobrepeso cuando era niña, luego como que se había detonado cuando mis papás se habían divorciado, en cliché total, ¿no? Ya sabes, de el dolor infantil. Y luego como que se había estabilizado, pero tenía como un tema como con mi cuerpo. Y cuando iba en prepa, no me acuerdo si 15 o 16 años, sin darme mucho cuenta, empecé a tener conductas alimentarias raras, restrictivas, que llevaron a un punto en donde pues, mi restricción alimentaria era enorme. Entonces el diagnóstico fue de anorexia. Y la verdad es que fue como una época de mi vida que ahora me acuerdo como con mucha compasión, pero que fue bien complicada para mí, para toda la gente que me quiere, y no sé, no te puedo decir que estaba como en un proceso de vida o muerte o de sufrimiento así extremo, pero sí había como una caída y una decadencia de mi salud, tanto mental como física, de mi salud social. Mis amigas y mis amigos pues, también se estaban cansando, éramos todos adolescentes, de mi relación con mis papás, que finalmente pues era súper preocupante para ellos y muy desgastante. Y yo estaba como paradójicamente en todo este declive de todo mi bienestar, como bastante, no sé cómo ponerlo, pero como medio satisfecha con eso. O sea, como que decía, pues sí, esto es lo que es, ¿no? O sea, había evidentemente muchos issues de control, pero como que ese control extremo que tenía con todo y que tenía resultados terroríficos en mi vida, como que yo decía, pues sí, esta realidad súper pinche de afuera refleja mi realidad interna y eso me parece bien. Y mis papás, la verdad es que se habían metido bastante, ¿eh? O sea, habían hecho pues, su chamba como papás de ayudarme, acompañarme, llevarme con expertos, como que un poco modular qué tanta independencia podía tener, porque pues para este momento, 2 o 3 años después, pues yo había salido de la prepa, ¿a qué universidad me puedo ir? ¿Me tengo que quedar en México? ¿Me puedo ir a otro lado? ¿Me puedo mover de ciudad? ¿Me puedo mover de ciudad? Entonces, total, ya estaba yo estudiaba en Puebla y me quería ir a Boston a un año. Y mis papás, mi mamá muy, muy inteligentemente y con mucha valentía dijo, hay que dejarla irse. Aquí la codependencia en la que estamos metidos con ella, no, no va a buen puerto, no veo un progreso, como real o significativo, pues que se vaya y a ver cómo le va, ¿no? Aquí estamos y vamos a confiar en que quiere y puede, pues, como progresar este asunto. Y mis papás llevan miles de años divorciados. Mi papá, la verdad es que en esas decisiones le dejaba bastante la batuta a mi mamá. Mi papá dijo, bueno, pues cruzó los dedos y dijo, órale, va. Y cuando llegué a vivir fuera, pues los primeros 3 o 4 meses, dije, perfecto, aquí nadie me vigila, de aquí soy, ¿no? Y todas mis prácticas autodestructivas se exponenciaron. Y a partir de ese momento, como que llegó un momento en donde mi mamá vino unos meses después, me vio pues bastante peor de lo que me había ido, no dijo mayor cosa, se aguantó, o sea, se casó con su plan y se comprometió. Y después de unos meses tuve no sé, no te voy a decir que es un momento de insight, pero sí una serie como de momentos de insight donde ya me sentí muy mal y dije, ¿por qué le voy a hablar? Pues no, a nadie. Como que no tenía quien me diera juego, ¿no? Quien como que me vigilara o me cuidara o tuviera como se preocupara por mí. Y tuve, pues como llegué a esta conclusión de decir, esto en esta dirección puede terminar en algo súper grave para mí. En el peor de los escenarios, algo catastrófico, pero si no, también en escenarios de salud mental horribles, de salud, de consecuencias físicas que no sean reversibles, ya sabes, como una serie de cosas que ya parecían como realidades relativamente cercanas. Y mi sensación fue, pues,
no, eso no quiero. Y fue bastante una decisión. Y no quiero decir que esa es la experiencia de la mayoría de las personas con TDAs. Yo creo que es súper única y no quiero decir, ay, el día que decides que vas a estar mejor, estás mejor. Cero. Nada más, para mí, en mi experiencia sí hubo una cosa en donde dije, ok, no me gusta tanto este lugar al que veo que me estoy dirigiendo, pues voy a probar otra cosa y así como con microcambios, todo lo que no habían logrado hacer muchos años de psicólogos y doctores y programas y todas las técnicas tradicionales y no tradicionales que se habían probado, lo logró hacer ese momento de yo sentir que quería algo diferente a lo que estaba construyendo. Y a partir de ese momento, ¿cómo cambias tu actitud ante la vida, Marina? Pues varias cosas. Ocurrió en un momento como muy particular y muy expansivo de mi vida, porque estaba o sea, lejos de México, llevaba ya varios años viviendo sola, pero estaba lejos como de mi contexto. Estaba en Boston, que pues es una ciudad que ofrece muchas posibilidades a nivel como de cosas que te pueden interesar, tanto como experiencial e intelectualmente. Y entonces me empiezo a dar un poquito más chance de experimentar y hacer cosas que no estaban tan ligadas como con la rigidez y el deber ser que me habían movido tanto hasta ese momento. Digo, era chiquita, tenía 21 años, entonces así que digas toda mi vida no, pero ya llevaba un ratito jugando al adulto y en ese rato había sido una persona que se regía mucho por lo que se esperaba de mí o por lo que parecía que tenía que hacer para tener esta estrella dorada en la frente de sobresaliente, todas esas cosas que me importaban mucho. Y me empecé a dar un poquito más de chance de probar en todos los sentidos, de meterme a clases que no me había metido, de ir a escuchar conciertos de música que pensaba que no era la música que me gustaba, de salir con personas que tal vez no eran tanto románticamente como nada más socialmente, con personas que tal vez no correspondían al molde tan cuadrado de lo que siempre había pensado yo que era el grupo de social o la pareja que tenía que tener en la vida. Y eso como que de alguna manera, pues bastante inocente, pero como que me enganchó con la vida, ¿no? Con todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Y entonces, más que yo decidir y ponerme un plan de cómo iba yo a sacarme del hoyo, como que se fue dando de una manera más orgánica a partir de que me daban más ganas de hacer cosas y de participar en la vida. Y entonces como que cambias un poquito esta dinámica, ¿no? Tú hablas de ti misma como alguien con issues de control y mucha rigidez y como que en ese momento empiezas a soltar un poco. Pero yo entiendo que pasa el tiempo y estudias psicología y en algún momento te llega la opción de hacer un doctorado en psicología. Sí. Y le dices que no. Y entiendo que fue una decisión que no era obvia, pero que confiaste en ella y tiempo después como que se fue probando que sí era la buena. Pero yo entiendo que fue también como un gran punto de inflexión en tu vida ese de decir que no al doctorado en psicología. Me encantaría que me platicaras un poquito más de por qué. Sí, o sea, yo estudié psicología, un poco así de nuevo, no nací pensando, híjole, quiero ser psicóloga, qué increíble. De hecho, me inscribí a otra carrera, me inscribí a Relaciones Internacionales. Y la semana de inducción del primer semestre de la carrera, dije, me da flojera. O sea, voy en el día cero y ya me dio flojera. Creo que esto no va a ser. Y yo creo que ese fue la primera vez que no, como que seguí el caminito de la rigidez. Me fui a sentar esto del Paleozoico, en donde todavía no se veían los programas educativos en línea, sino que había unos cuadernitos muy hermosos que ponían que te mandaban a tu casa o que ponían en las universidades. Me fui no me acuerdo cómo se llama, el departamento de estudiantil de no sé qué. Me senté ahí y agarré los programas de las carreras y dije, pues mira, no sé qué quiero hacer con mi vida, pero pues sí podría decidir a qué clase quiero ir mañana, ¿no? Y así, viendo los programas de estudios, al final la que más se me antojaba era psicología. Tenían unos nombres bastante bien pensados las clases y dije, esto se ve muy divertido. Había en primer semestre una clase optativa que se llamaba Mito, Magia y Religión. Había una clase que se llamaba Procesos Perceptuales, que me pareció que era como súper interesante. Fisiología de la conducta. O sea, dije como que esto suena como algo que yo quisiera ir a ver qué es, ¿no? Y nada, le hablé a mi papá y le dije, oye, tienes que hacer en mi privilegio adolescente, ¿no? Que le hablé a papá y le dije, oye, hay un cargo de cambio de carrera. Me dice, ¿cómo llevas un día en la escuela? Y yo, sí, pero ya me voy a cambiar de carrera. Entonces me cambié, estudié psicología, pero una vez que encontré psicología, como que me caí en un lugar, o sea, fue una buena decisión porque caí en un lugar que me hacía todo el sentido. Me encantaba lo que estaba estudiando, me parecía súper interesante. Había una parte de mí que decía,
¿cómo alguien puede estudiar cualquier otra cosa antes de estudiar esto? O sea, esto debería ser como carrera 1 y luego si quieres estudiar actuaría, estudias actuaría, ¿no? Como que había esta parte como de sentirme súper reflejada en lo que estaba estudiando, que me hacía, pues obviamente, echarle muchas ganas, además de que mi naturaleza controladora me hacía bastante ñoña de origen, pues le echaba muchas ganas. Y entonces cuando me voy justamente a vivir fuera y empiezo a tomar clases allá y me empieza a ir bien y todo, como no tenía suficientes cosas que hacer, me metí a un laboratorio de voluntaria, un laboratorio de procesos cognitivos se llamaba. Y el director del laboratorio me dice, oye, llevas 6 meses trabajando aquí, sin ningún tipo de retribución porque no tienes beca, no te dan créditos, o sea, como, me parece que tienes una posibilidad de tener una carrera en esta línea como de la academia, pero sobre todo de ese tipo de investigación, que era muy interesante. ¿Por qué no te quedas a un programa de 5 años de doctorado? Tienes que hacer un máster en el proceso. Yo te consigo la beca, pero el compromiso es a 5 años. O sea, no te puedes ir después del máster, si no vas a deber el dinero o sea, el tuition de las colegiaturas de la maestría y te tienes que quedar 5 años. Y era todo lo que yo pensaba que había, o sea, que había querido toda la vida, no sé si toda la vida, pero que ese camino claro, con reglas claras, en donde sigues el caminito y entonces a partir de un cierto esfuerzo y unos ciertos resultados obtienes como, pues sí, como premios o reforzadores predecibles, que era como justo lo que yo pensé que más me iba a dar paz en el planeta, como que había una parte de mí medio visceral que decía, no, o sea, hacer un compromiso en este momento a 5 años con algo que te gusta hoy, pero no estamos segurísimas que nos va a gustar mañana. No, entonces fue muy raro porque uno de mis lados familiares, mi abuelo, que era mi abuelo paterno, con quien yo tenía una relación particularmente cercana y era yo creo que uno de los grandes como modelos y mentores y una vinculación muy importante para mí, pues era un investigador, profesor emérito, había estudiado en Europa genética cuando era una ciencia oculta, o sea, venía como de eso. Le conté primero y me dijo, bueno, o sea, el orgullo máximo. Y luego regresé así a decirle a toda mi familia como, ¿qué creen? No quiero eso. Y lo increíble, que fue algo que fue muy revelador, es que en lugar de decirme cómo no quieres una oportunidad la respuesta, o sea, después de preguntarme un poco y hacerme un poco de cuestionamiento, la respuesta de mi familia fue bastante unánimemente, pues si no se te antoja, no lo hagas. Es algo demasiado grande como para hacer si no tienes, si no se siente bien de base, ¿no? Y ahí me di cuenta que pues toda esta rigidez que yo estaba aplicándome a mí misma, o sea, no es que me di cuenta en ese instante, pero como que fue el principio de muchas veces darme cuenta que mi rigidez era mucho más autoimpuesta que, que circunstancial. Y ahí, Marina, me gustaría dar doble clic porque parece que hay un diálogo interno muy interesante, ¿no? Por un lado, tu lado racional que decía como que esto hace sentido, pero por el otro lado, conectar con tu intuición y decir, no, esto no es lo que yo quiero. Yo entiendo que en tu infancia tuviste como acceso a muchísimas prácticas medio místicas, ¿no? Como Reiki, temazcales, etcétera. Y al mismo tiempo esta educación semicientífica, como rígida, estricta y así. Y me gustaría entender cómo a la hora de tener que tomar una decisión de vida, ¿cuál fue tu diálogo interno para llegar ahí? Porque ahorita lo mencionabas como el diálogo externo, ¿no? Uh-huh. Pero me interesaría pues ese proceso interno porque entiendo que también fue muy interesante. Sí, totalmente. Estás diciendo, creo que le estás como tocando uno de los temas, o sea, de esos temas que son como hilos conductores o constantes en la vida, ¿no? Para mí, pues cada quien tiene los suyos. Para mí uno de ellos es definitivamente como la integración de la dualidad, ¿no? Yo tengo una tendencia a pensar mucho en dualidades, lo racional y lo emocional, ¿no? Casi el bien y el mal, la luz y la oscuridad, las personas buenas y las personas malas, el camino correcto y el incorrecto. Y eso es algo que como entre más, como que cada vez que llego a un punto en donde me enfrento a la vida desde la dualidad, me encuentro que ninguno de los dos extremos es el extremo pues, que me acerca o que me da lo que quiero, me pone en el lugar en el que quiero estar. Y la vida, o sea, la parte que mencionas de mi infancia,
que es un poco también la influencia de mi mamá. Como que mi mamá tiene este momento como de quiebre en su vida cuando yo era una niña muy chiquita, en donde que creo que le pasa a mucha gente por muchas razones, en donde empieza a buscar como experiencias y respuestas en lugares que no son los tradicionales y que pues en los 80s eran pues todavía igual creo que menos tradicionales que ahorita o menos mainstream que ahorita, y entonces empieza a hacer Reiki y se hace Sannyasi, no empieza a seguir a Osho y un poco de todo. La verdad es que creo que fue una búsqueda un poco caótica y desorganizada, y pues mi hermana y yo un poco pues nos subimos, pues, como se suben los niños a los barcos en los que se suben los papás, pues un poco ahí nos tocó de todo, ¿no? Y para mí un poco yo creo que por la incomprensión que me generaba y también por tener el otro lado y el peso de cómo la familia, más el resto de mi familia, tanto los papás de mi mamá como toda mi familia paterna, como que había como eso contrapuesto con la razón o con la lógica o con la ciencia o con lo observable, ¿no? Con lo no loco. Que era un poco más así como tu mamá está loca, ¿no? Que yo creo que es una de las etiquetas que espero cada vez menos, pero se le ponen mucho a las personas que buscan fuera de lo que la gente está acostumbrada a ver, que es una búsqueda que conocen o que reconocen. Y entonces estaba yo en esta disyuntiva pues, de qué lado me voy. Y siempre mi tendencia fue decir, no, pues a lo racional, ¿no? Yo soy una persona altamente racional y yo creo que ahí está lo que quiero en la vida. Y conforme fui creciendo, ¿no? Como que toda esta parte y creo que también así para hacer buena onda con mi yo chiquita, creo que también lo hice un poco como un mecanismo de defensa y una manera de sobrevivir, ¿no? Como que en mi infancia fue bastante desorganizada, estructuralmente, ¿no? Muchas mudanzas, muchas escuelas, vivir con un papá, vivir con el otro, ¿no? Como que no tuve esta infancia que es como una sola experiencia, ¿no? Fue como muchos diferentes cachos de experiencia. Yo creo que me aferré un poco al control, a lo racional, como una forma de sentir que tenía incidencia o injerencia sobre pues, cosas que en realidad no tenía, porque pues, no tenía. Y entonces, cuando crezco, y creo que parte de lo que te conté hace ratito, como del trastorno de la conducta alimentaria, y todo esto tenía que ver también como con un pico de ese creo, sufrimiento de darme cuenta que tenía poquísimo control, que las cosas no eran predecibles, que A no siempre llegaba a B, que es un poco lo que te empieza a pasar cuando empiezas a tocar el mundo adulto, ¿no? Y te das cuenta que el mundo allá afuera pues, no es controlable. Y yo creo que eso fue la génesis de mi crisis. Pero ya más adelante, y en este punto en el que me estabas hablando ahorita, como que la sensación para mí era como más que tener que escoger la intuición sobre la razón, o sea, decir, bueno, pues ni modo, voy a tener que dejar aquí la razón y renunciar a ella porque ahora soy team intuición o team emoción, fue como desde ese momento el tratar de entender mi intuición, que pues seguía siendo un poco un cop-out, pero de decir, ok, si no se me antoja, ¿por qué no se me antoja? Entonces no es como que una renuncia de la razón, al contrario, era mucho la aplicación de la razón a la intuición, cosa que ahora creo que es una de las cosas que estoy tratando de como entender mejor desde la perspectiva de por qué lo considero necesario y si realmente es necesario. Entonces, pues nada, fue más bien un momento de decir, voy a integrar otro tipo de información a mis procesos racionales, pero seguían siendo súper racionales, súper. Y pues nada, ese fue yo creo que la conclusión, más que elegir la intuición, fue más bien como nada más meter información de la intuición, pero seguir usando la razón como herramienta principal. ¿Y a dónde te llevó eso, Marina? Porque entiendo que una vez tomada tu decisión, no era evidente o sea, por un lado sentías que habías tomado la decisión correcta, pero no había evidencia externa para validar eso. ¿Cómo fue esa experiencia? No había ninguna evidencia externa para validar eso. Me pasó lo que le pasa a la gente que generalmente le va bien en la escuela, que es que es probablemente para la gente que es más difícil salir al mundo, ¿no? Todo el mundo se preocupa por la persona que no sacó buenas calificaciones o que, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo le irá a Juanito en la vida ahora que salga a trabajar si nunca le fue bien en la escuela?
pero muy pocas personas dicen, uy, ¿cómo le irá a Juanito que le fue cañón en la escuela? Seguro le va a ir cañón en la vida. Y no tanto. Entonces salí de la universidad con la idea y la expectativa todavía de que pues si yo seguía una serie de parámetros y pasos de procesos que pensaba que entendía, me iba a ir muy bien. Y no sé qué entendía por irme muy bien, pero que iba a tener lo que quería, ¿no? Y no, terminé la universidad sin una maestría en camino, sin un trabajo claro, sin ni siquiera saber dónde quería vivir. Yo ahora vivo en la Ciudad de México, pero no crecí aquí, nunca había vivido aquí. Y dije, bueno, pues voy a hacer lo que se me antoja hacer. En lugar de pensar qué quiero estar haciendo en 20 años, voy a pensar en a qué quiero ir a trabajar mañana. Y entonces, para sorpresa de todo el mundo, incluida yo, encontré un trabajo escribiendo para revistas, pero no creas que para revistas cool, porque eso todavía había revistas, muchas revistas de print, sino para una agencia de publicidad que escribía revistas como de marcas, ya sabes, como que de repente llegas a la agencia de coches y está la revista de la agencia de coches, o vas al club de golf y está la revista del club de golf. O sea, publicaciones como muy pues así, ¿no? De rellenar las páginas. Y eso hice durante, yo creo que 1 año y medio o 2, y ahí sí, yo, no es que fuera crítica, pero yo creo que había un poco de incomprensión por fuera, ¿no? De decir, uy, qué extraño movimiento que ahora está escribiendo de el rally de Dakar y el torneo de Agogo del club de golf no sé qué. Entonces, como que ahí creo que como que fue un momento un poco de crisis y luego, más allá de lo que dijeran afuera, hablando más bien del diálogo interno, como que sí, después de 1 año dije, esto, o sea, estuvo muy bien probarlo, pero ahora sí ya quiero pensar en qué quiero hacer, más que en qué quiero hacer ahora, en qué quiero hacer más allá del siguiente año. Pero eso es una cosa como que yo creo que yo de haber tenido ahí, no sé si 24 años yo creo que tenía. Pero la primera vez en mi vida que estuve lista para preguntarme qué quiero hacer más allá del siguiente paso inmediato, tenía 24 años. Y no creo que sea tan poco común. O sea, yo creo que, digo, no estoy diciendo que yo soy la norma, pero creo que nos llega a diferentes edades el momento de decir, estoy listo o estoy lista para plantearme algo que va más allá del paso inmediato. No para planear mi vida necesariamente, pero para ir un poco más allá del inmediato. Y eso depende de muchos factores y creo que la sociedad nos empuja mucho a hacerlo en un momento determinado en el cual la mayoría de nosotros no estamos listos para hacerlo. Y ahí, ¿qué terminaste concluyendo, Marina? Porque yo entiendo que hubo un momento en tu vida en donde estabas escribiendo para una revista y en otro momento ya eras la coach más demandada de todo México, pero como que ¿en qué momento pasas de una a la otra? También entiendo que hubo un momento en que estabas buscando gente que pudieras coachar gratis, etcétera. ¿Pudieras hilarme los puntos y entender qué pasó tras bambalinas? O sea, salgo de trabajar de la revista, que yo creo que fue una sobrecompensación después de decir que no al doctorado. Y digo, ok, la verdad es que sí me encanta la psicología y esto estuvo muy lindo, mi recreo estuvo de pelos, pero ya quiero regresar a hacer algo, o sea, a regresar a hacer algo que estoy lista para hacer. Pero como la mayoría de las personas que nos graduamos de la licenciatura, de cualquiera, pero especialmente la de psicología, pues, dar terapia el día 1 después de terminar la carrera, pues es un rife y yo creo que no necesariamente la mejor idea y no nos sentimos la mayoría de las personas listos o listas. Y entonces dije, voy a hacer una maestría, qué es lo que me gustaba de lo que hacía, pues me encantaba la parte más como de neurociencias y dije, ok, voy a hacer una maestría en neuropsicología clínica. Me meto a la maestría, me inscribo, empiezo a hacer la maestría, sigo trabajando, ¿no? Pues porque para este punto, como también ya tenía 25 años, pues ya no podía nada más, como decir, bueno, ahora me voy a dar otros 3 años de estudio, sobre todo porque me sentía muy responsable, había dejado pasar la oportunidad del doctorado y entonces decía como, bueno, ya ahora le voy a decir a mi familia, oigan, ¿qué creen? Esa no quería, pero quiero esta otra cosa y quiero que me la patrocinen. Entonces dije, no, voy a encontrar una manera de hacer esto mientras trabajo, seguía trabajando y me cambié ahí otra vez, o sea, me metí a trabajar al tercer sector, me metí a trabajar a ONGs, empecé a trabajar como con infancia en situación de riesgo, o sea, mientras trabajaba, hacía la maestría y cuando terminé la maestría, que fue casi 2 años después, dije, ok, ahora sí quiero empezar a dar terapia
todavía esto todavía ni el coaching ni lo topaba. Había escuchado el coaching, hablado con bastante desdén de mis colegas psicólogos y psicólogas en la universidad, pero no lo tenía en el radar como algo que quisiera hacer, ni que me interesara, ni mucho menos. Y ahí empiezo como mi práctica privada, empiezo una práctica clínica y pues como la mayoría de la gente que empieza su propio changarro, pues tenía 2 pacientes y luego 3 pacientes y luego 4 pacientes y así estuve, pues no sé si el primer año, ¿no? Me acuerdo que iba a mi consultorio y me sentaba y entonces tenía una sesión a las 10 y luego mi siguiente sesión a la 1 y luego jugaba Tetris y mi siguiente sesión a las 4. O sea, no era así que tenía la agenda llena, para nada. Y estaba en ese punto como de construir mi práctica, ya no estaba en 3 pacientes al día, ya tenía un poquito más de demanda, cuando me invitaron a través de una conocida, ya sabes, o sea, una amiga de mi mamá que se había metido a trabajar, así, ya sabes, esas cosas como muy, muy de coincidencia, a participar en la tropicalización de la misión social de una marca de productos de belleza. Entonces, esta marca de productos de belleza tenía una parte como de impacto social, que era un programa, una serie de conferencias de autoestima y seguridad en la apariencia física, que se habían creado en Londres y que cuando las traían a México no funcionaban. Entonces necesitaban psicólogos y psicólogas mexicanas que hicieran que ese contenido se tradujera era para adolescentes mexicanos y mexicanas. Y entonces, en ese proyecto conocí a Santiago Travolsi, que es mi socio, y Santi era psicólogo, más del lado había hecho un par de años de la formación psicoanalítica, o sea, más de otra cosa que para mí no era muy interesante, pero es muy rígida y muy formal y tiene un protocolo, o sea, ¿no? Como una parte como muy tradicional de la psicología, y se había certificado como coach. Y yo dije, este es un vendepatrias, o sea, ¿qué hizo, no? Ya me lo imaginaba crucificado por sus compañeros de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, así de... Y en un principio como que no entendía muy bien de qué iba, pero cuando lo empecé a ver trabajar, me pasó una cosa como bastante, que fue gradual, pero decía, este hombre claramente tiene, este chavo, porque éramos chiquitos, los dos teníamos 26 años, tiene un conocimiento muy profundo de psicología, teoría de la personalidad, entiende, o sea, tiene verdaderamente como la carnita que puedo como apreciar que está, pero además tiene una serie de herramientas para hacer aplicable y acercar el meollo de lo que queremos trabajar con este programa a aterrizarlo a planes, a actividades, a ejemplos, que a mí se me hacían medio magia, o sea, decía que ¿de dónde está sacando estas ideas? ¿Ya sabes? Y platicando con él, pues me contó de su formación de coaching y tal, nos hicimos súper buenos amigos y empezamos a trabajar juntos, como a hacer proyectos juntos, trabajamos con una escuela, trabajamos con algunas empresas como startups chiquitas, o sea, como que empezamos a tener como proyectitos juntos. Eso ha de haber durado pues, un año más o un rato más. Y en algún momento dije, ¿por qué estoy? O sea, y entonces nos manejábamos como mucho desde la dualidad, ¿no? Yo era la parte estructurada y era la parte como que hacía que nos apegáramos a cómo son las cosas y a la teoría y tal. Y Santi era el creativo, el que ponía sobre la mesa ejemplos, ejercicios, el que nos sacaba. Y yo en algún momento dije como, pues, qué chafa estarle outsourceando esto a alguien. O sea, Santi y yo somos muy complementarios y nos encanta trabajar juntos, pero no tengo no tiene que venir de fuera. Puedo manejar esto desde dentro. Y nada, dije, pues voy a hacer la formación de coaching. Me debatí un ratote buscando en dónde, porque pues hay muchas y hay pros y contras y me ganó lo ñoña y dije la de más horas, la más exigente, la mejor rankeada, ya sabes, como que seguí usando como mis parámetros para la toma de decisiones, y me debatí mucho y al final fue mi expareja que me dijo, por favor, ya inscríbete ahorita, yo te la invito, pero por favor, métete ya, después de verdaderamente yo, porque a pesar de que lo quería o sea, y eso es una cosa que te lo digo así, te lo comparto, porque justo parece de repente cuando alguien es exitoso haciendo algo, que siempre lo tuvo claro, ¿no? Y que dijo, voy a hacer esto y voy a ejecutarlo y ya me vi y entonces voy a ir a por lo que vi.
para mí no fue nada el caso. Para mí fue, o sea, era el deadline, el último día para inscribirte a la formación y yo estaba que sí, que sí, no, que sí. Y tuvo que venir alguien de afuera a decirme, te suplico que dejes de torturarte y te inscribas. Y fue una decisión que al final, bueno, o sea, claramente ha funcionado. Y cuando llegué a la formación, con todo y que ya había decidido, con todo y que ya estaba ahí, llegué el primer día con bastante soberbia diciendo, bueno, ok, si ya me inscribí, pero pues a ver qué aprendo, porque la verdad es que... Pues, y minuto 32, ya, o sea, se me había caído el teatrito, ya había visto que no tenía, o sea, que o me ponía flojita o iba a ser una tortura. Y fue un proceso bien revelador hacer la formación y que sí le dio una vuelta importante a mi carrera convirtiéndome también en coach. Y platícame un poquito de esto entre psicología y coaching, ¿no? Porque en lo personal yo como que mucho tiempo dije, la manera de trabajar mi salud mental es con psicóloga y cada semana me sentaba con mi psicóloga y le daba vueltas a los mismos temas y después de 2 años como que no avanzaba. Y en algún momento de mi vida dije, ¿sabes qué? Esto no está jalando, tiene que haber como otro tipo de cosas. Yo no descubrí el coaching a tiempo, lo que descubrí fue ir a libros, entender qué temas me estaban costando trabajo, como miedos, inseguridades, dolor, empezar a leer al respecto y como que solito yo fui haciendo esa labor de ir entendiendo que detrás de cada miedo hay un miedo a no poder lidiar con ese miedo si sucede. Y entonces es más un tema de actitud y como que hacks que en algún momento de mi vida dije, porque la psicóloga nunca me explicó eso. Y lo que entiendo ahorita, Marina, y me gustaría que tú me explicaras mejor, es, o sea, yo entiendo que la psicología es una ciencia que va más ligada con problemas de comportamiento humano y del pasado, como, oye, traumas se ve con un psicólogo, no con un coach. Temas duros en la vida, psicología es una ciencia que funciona para eso. Coaching es más como una forma de decir, oye, como que la manera en la que los humanos lidiamos con la vida no debería ser tan compleja. Entonces, como que nos van facilitando herramientas para poder lidiar con el miedo, con la incertidumbre, con fijar metas, etcétera. Y así es como se va separando. Ahora, en mi experiencia, ya que entiendo esto, digo, yo al psicólogo ya decidí que no es para mí en este momento de mi vida. Habrá momentos en los que pueda haber perfecto, y el coaching es como que casi que un coach de cabecera en cada tema de mi vida. Eh, entonces yo estoy fascinado con el coaching, pero me gustaría, yo no soy psicólogo, ¿no? Me gustaría ir a ti, que tienes la formación de las dos partes, entender cómo fue para ti ese descubrimiento de venir de un lado soberbio, ¿no? De decir, yo vengo de la ciencia de la psicología, con maestría en neuropsicología, y ahora me estoy metiendo al coaching donde puede llegar gente que era ingeniero en aviación o alguien que no tiene estudios o alguien que tenía psicología y tomar este tipo de herramientas y generar cambios positivos para la gente. Desde tu perspectiva, ¿cómo fue ese choque de dualidad? Pues mira, es que creo que hay varias, o sea, varias cosas y muchas polémicas, entonces te voy a dar mi opinión, que no es la de todo el mundo. Creo que la psicología, o sea, una de las cosas que no he hecho mucho el coaching es reconocer que surge de la psicología, ¿no? Creo que finalmente el coaching puede querer decir cualquier cosa, pero mucho el primer coaching o el coaching cuando se hace con esta, con la rigurosidad de un proceso de alta responsabilidad y de alto impacto, tiene sus raíces en la psicología positiva, mucho más que en las cosas motivacionales y como los hacks de comportamiento o no, como que lo que le ha pasado mucho al coaching es que es un término que ahora se usa para definir o para nombrar muchas cosas y eso genera disonancia, genera caos en el entendimiento porque no hay un entendimiento consensuado de que es un proceso de coaching. Toda proporción guardada ocurre con la psicología también, ¿no? O sea, tú no vas a que te tape el diente una persona que hizo un diplomado en caries, pero sí vas a terapia con una persona que hizo un diplomado en un tipo muy específico de terapia y tú no sabes cuál es la diferencia entre esa persona y una persona que tiene tal vez un doctorado en clínica, ¿no? En psicología clínica, porque no estamos acostumbrados socialmente a hacer ese trabajo que es una responsabilidad de quien contrata el servicio, de ver si la persona que estoy contratando
tiene o no tiene las capacidades y la experiencia y la formación para acompañar mi proceso. Entonces, creo que de alguna forma el coaching y la psicología tienen diferencias. Creo que cuando hablamos de salud mental también hablamos de muchas cosas, porque hablamos de la salud mental desde la enfermedad mental, pero también hablamos de la salud mental desde el bienestar psicoemocional y mental, ¿no? Y la parte más como del mindset. Y entonces es muy diferente si estamos, voy a decir que el baseline es 0, ¿no? Es muy diferente lo que buscamos y lo que necesitamos cuando estamos abajo del baseline y queremos llegar a un baseline de bienestar, que cuando estamos en un baseline de bienestar y queremos aumentar esa experiencia de bienestar. Entonces, creo que para mí, o sea, un poco como regresando a tu pregunta de cuáles son las diferencias y cómo ha sido el proceso para mí el proceso ha sido como mucho, como más que de decir hay uno que es mejor que el otro, porque a veces eso nos pasa un poco, ¿no? Como de, es que yo llevo muchos años yendo a terapia y es lo mejor que me ha pasado y mi vida es mejor porque voy a terapia, entonces yo soy team terapia. Y hay gente que es como de, no, yo fui a terapia y yo soy team coaching, ¿no? Y creo que más bien podríamos pensar que todos somos team salud, todos somos team bienestar, todos somos team expansión, todos somos team autoconciencia, ¿no? Y entonces hay diferentes maneras y diferentes momentos en los cuales hay cosas que nos sirven más o menos. Hay procesos terapéuticos súper expansivos que no son acerca de heridas primarias, que no son acerca de trauma, pero que generan cambios expansivos. Y hay procesos de coaching que tienen que ver mucho con bloqueos, que son bloqueos, pues más desde una definición de trauma con T mayúscula, ¿no? Creo que lo que muchas veces nos impide o nos obstaculiza en el proceso de buscar qué es lo que realmente necesitamos es que sentimos que tenemos que definir si preferimos uno al otro, ¿no? Y para mí esa ha sido como una persona que yo doy terapia y doy coaching. Y hay personas con quienes hago terapia y entonces hablamos de que esto es un proceso terapéutico que tiene una cierta naturaleza en donde mi rol como terapeuta es uno, que permite ciertas cosas que el coaching no permite. Y a otras personas la mayoría de mi trabajo, hago procesos de coaching que me ponen en otro lugar y que me permiten y no me permiten cosas diferentes como terapeuta, como coach, ¿no? Y entonces hay personas que entran conmigo a terapia y luego transicionan a un proceso de coaching y saben cuándo transicionaron. Y hay personas que llegan conmigo a coaching y les digo, esto no es de coaching, es de terapia, lo puedes hacer conmigo, lo puedes hacer con alguien más, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que podría decir, como si alguien está interesado en sí, Marina, qué padre, pero yo a quién voy a ver, o sea, todo bien con lo que tú dices y tu experiencia, pero yo estoy buscando qué tengo que ir a buscar. Pensaría que una de las mejores maneras es identificar qué es lo que tú estás buscando. Si estás buscando, y puede ser algo no tiene que ser algo súper específico, puede ser algo como de quiero sentirme menos preocupado o quiero descubrir si lo que estoy haciendo con mi vida es lo que quiero seguir haciendo, o quiero que sea más fácil ir a las comidas de los domingos con mi familia porque verdaderamente me resulta tortuoso. Me resulta tortuosa la convivencia familiar, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y entonces acercarte con diferentes, primero con diferentes personas de tu vida, de tu confianza y decir, oye, estoy buscando esto. ¿Se te ocurre con quién puedo ir? Porque la mayoría de las referencias ocurren de boca en boca. Y una vez que tengas referencias, entonces tener sesiones introductorias de descubrimiento se llaman, con estas personas, terapeutas o coaches, y ver cómo lo abordarían. Y si te resuenan las lecturas que hacen, si te resuenan el plan que te proponen, si te resuena algo tan etéreo como si te resuena cómo te sientes platicando con esa persona, si sales de ahí y dices, tengo ganas de regresar a este espacio, entonces darte la posibilidad de explorar un proceso en ese espacio, entendiendo que sí es importante si es coaching o terapia, pero es más importante si tú crees que eso que estás haciendo atiende a los intereses y a lo que quieres conseguir, lograr, experimentar o cambiar a partir de ese proceso. Si logras eso y tú pensabas que necesitabas coaching y lo encuentras en una terapia, maravilla. Si es al revés, al revés. La única cosa que aquí sí quiero ser tajante es los temas de salud mental se tratan con un psicólogo o psicóloga y se checa que ese psicólogo o psicóloga tenga
la experiencia y conocimiento para tratar temas de salud mental. Si además una persona quiere ir con un coach y su psicólogo o psicóloga está on board y puede también trabajar ciertas cosas si tiene un baseline de salud mental suficiente, súper se puede. Nada más, si sientes que tienes una depresión clínica, el coaching no es el lugar en donde atenderla. Marina, gracias por la especificación y me gustaría como hilar todo lo que me dijiste con una siguiente pregunta, que es, tú mencionabas que tu mamá en algún momento de su vida tuvo un punto de quiebre que la llevó a una búsqueda y esa búsqueda la llevó a Reiki, temazcales y como varias herramientas. Ahora, la gente que busca o que utiliza el coaching como herramienta dentro de su búsqueda, en tu experiencia, generalmente, ¿qué está buscando? O sea, ¿cuáles son como estos objetivos que van fijando en las sesiones introductorias de descubrimiento en general? Es muy interesante esta pregunta. Te la voy a contestar en dos niveles. Te voy a contestar tu pregunta específica y luego te voy a contestar lo que pasa después de que la gente llega con su objetivo. ¿Qué viene la gente a trabajar? Así, no sé si el orden es el correcto, pero te voy a decir el top 5. Debería de estar más feliz de lo que estoy. Tengo todo lo que pensé que quería y no lo estoy sintiendo. No se siente como me imaginé que se iba a sentir. Esa es una. Otra muy frecuente es quiero hacer algo con mi vida que tenga más algo, más impacto, más sentido, esté más alineado conmigo, ¿no? Es un coaching más como de exploración y transición. Otra cosa por la que la gente busca coaching y o terapia, porque aquí puede caer en una de las dos, tiene que ver con experiencias de ansiedad y problemas de pareja, de relaciones especialmente de pareja. ¿Qué otra cosa es como súper frecuente? Manejo estrés y me pongo objetivos y no los cumplo. Entonces vengo a coaching para que me enseñes a cumplir mis objetivos, cosa que nadie te puede enseñar, pero ese es otro muy común. Entonces, la otra cosa es que esto es la parte que no me preguntaste, pero creo que es relevante decir aquí es, cuando tú llegas al doctor, el doctor te dice que te duele y tú le dices, me duele la cabeza. El doctor no asume en ese momento que tienes un tumor en el cerebro. Dice, ok, te duele la cabeza, ese es como el chief complaint, ¿no? La cosa que te trajo al doctor, pero yo no te voy a tratar el dolor de cabeza sin enterarme qué es lo que realmente está pasando. Y toda proporción guardada, porque no estoy diciendo que es igual que ser un neurólogo o un internista o un... Cuando alguien llega y te dice, me está, no sé, quiero manejar mejor mi estrés, el paso 1 no es, bueno, pues vamos a hacer un plan, cuéntame qué cosas tienes, déjame ver qué cosas sacamos, vamos a enfocar tu atención en donde tiene que estar enfocada, te voy a enseñar una técnica de respiración para manejo de estrés y te voy a mandar a que te metas al hielo, ¿no? Felicidades, ya acabaste, este es tu plan, ejecútalo, nos vemos cada mes a ver cómo vas. El coaching es una delicia, es una maravilla, es una manera, una de las muchas maneras en las cuales las personas pueden transformar su experiencia y su realidad. Pero muchas veces cuando hay un entendimiento muy básico del coaching, eso es lo que pasa en un proceso de coaching. Y entonces la gente, mucha gente allá afuera que tiene experiencias que dice, el coaching no funciona. O sea, fui y me dijeron que pues hiciera esto y lo hice un mes y me salió carísimo y le pagué a esta persona que me dijo que iba a cambiar mi vida en 6 sesiones y aquí estoy y no me siento diferente y al final regresé a mis viejos hábitos de toda la vida y qué desperdicio de tiempo y de recursos. Si alguien llega y te dice, no sé, quiero manejar mejor mi estrés, el paso 1 no es hacer un plan de manejo de estrés. El paso 1 es investigar qué es estrés para esa persona. ¿Qué le está generando estrés? ¿Qué perspectivas está usando para interpretar ese estrés? ¿Cómo lo está manejando? ¿No? ¿De dónde está surgiendo ese estrés? Y entonces, no en la sesión 1, pero en la sesión, voy a inventarme un número porque esto es absolutamente arbitrario, pero en la sesión 7 empiezas a planear, o en la sesión 3, o en la sesión 4, en la sesión que toque, donde sea natural, empiezas a decir, ok, ya vimos que este es un hilito que vale la pena jalar. Vamos a ver qué pasa si pruebas, no sé, si pruebas dejar de ir al gimnasio en las mañanas, que sería como totalmente contraintuitivo a lo que la gente piensa que es tener una vida
buena, ¿no? Y vamos a ver cómo te sientes, vamos a ver cómo afecta tus niveles de estrés. Ven la próxima semana y me cuentas cómo te fue, ¿no? Llegar a un plan que, o sea, todo bien con planear, todo bien con generar accountability del plan, todo bien con verdaderamente comprometernos con un plan y ejecutarlo, y iterar y ver los resultados y convertirlos en hábitos, 1000%. Pero si queremos hacer eso antes de investigar y de realmente darnos el tiempo de entender qué es lo que nos puso en la situación que estamos hoy, y queremos cambiar la situación en la que estamos hoy sin entenderla, van a pasar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 12 meses y nos vamos a encontrar en una situación que puede ser, el paquete puede ser diferente, pero la experiencia es igual, porque no entendimos qué parte de nosotros o de nosotras genera esa experiencia. Y ahí es donde creo que el coaching ha perdido mucho de su increíble reputación, porque debería tener una reputación cañona, porque muchas veces el coaching es, ven y en 6 sesiones cambiamos tu vida, y en 6 sesiones yo te voy a enseñar con mi método infalible cómo hacer que tus sueños se hagan realidad. Habrá gente que le haya funcionado y que el método infalible de un coach se adaptó y le llegó en el momento perfecto y era un método que enganchaba con quién es esa persona, pero en la mayoría de los casos funciona parcialmente o no funciona cuando el approach es ese. Y es que ahí el reto, Marina, es, yo como entiendo el mundo del coaching, es, hay más valor agregado según tu propiedad intelectual, ¿no? Entonces, si tú tienes una metodología de coaching tuya con tu marca, todo es como, wow, esta persona tiene mérito. Pero la realidad es que no hay como one size fits all en términos de soluciones. Cada persona es muy distinta. Entonces, yo lo que pensaría es que la verdadera habilidad de un coach es tener esta sensibilidad de entender cómo le hago para realmente ayudar a la persona a resolver el problema que está resolviendo. Y esta persona puede ser ultra racional y estar cero conectado con sus emociones, y entonces como que ahí tengo que ir escarbando, o al revés, o sea, se vuelve como algo bastante complejo, ¿no? Entonces, creo que lo que me llama mucho la atención, Marina, y lo que la gente que te conoce como que te aplaude mucho eso, que tienes como una habilidad sobrenatural para conectar puntos en temas que quizás ni siquiera entiendes. Y eso es lo que te permite realmente llegar como al meollo del asunto, de entender quizás antes que tu cliente lo que le está causando las cosas, y luego quizás hipotizar cuáles podrían ser planes o acciones a tomar para llegar a un resultado. La pregunta de fondo para mí, Marina, es, ¿cómo sabes tú después de 10, 12 sesiones si vas viendo mal? O sea, si estás generando un impacto para tu cliente o no. ¿Cuál es esa métrica de éxito? La métrica de éxito es la que se plantea con el cliente. O sea, ese es un poco el tema, ¿no? Como que ahorita que te estaba escuchando, como lo estabas diciendo, ¿no? Como la serie de pasos y tal, a mí un poco como me lo estoy imaginando ahorita es, imagínate que tú vas con un sastre y le dices, quiero un traje. Y el sastre te dice, ok, ¿de qué piezas quieres el traje? No, pues quiero que tenga pantalones, quiero que tenga un chaleco y quiero que tenga un saco, y una camisa y un saco, ¿no? Y unos zapatos. Si yo nada más sé hacer un tipo de pantalón, un tipo de saco, un tipo de zapatos, un tipo de camisa, y además siempre hago primero los zapatos, luego el pantalón, y te meto ahí, habrá quien salga vestido, o sea, como rey o como reina, y habrá quien salga y, o sea, se tenga que desnudar en la puerta porque no le acomodó el traje, ¿no? Y un poco es, claro que hay que tener el conocimiento para saber hacer el traje, y luego hacer el traje en función de si la persona te dice, oye, quiero que el pantalón me quede así o me quede así, o mi experiencia con otros trajes ha sido esta, o sabes que tengo mucho frío, entonces me primero la camisa porque me resfrío si no me tapas el pechito. O sea, como que es un poco adaptar, y claro que tener metodologías, y claro que tener pasos, y claro que entender que hay ciertas cosas que funcionan para ciertos tipos de necesidades y aplicarlas como de una manera sistemática. Bueno, a ver, funciona, si no llegas como a todos así de, a ver a dónde me lleva el viento el día de hoy, pero como que estructurar y luego ser libre dentro de la estructura, ¿no? Parece un poco contrapuesto, pero no es. Y de esta parte que dices, creo que una de las cosas que sí ocurre en el coaching de una manera más como asertiva o incisiva, un coach sí te va a decir, o una coach sí te va a decir, ok, ¿cómo se ve esto para ti? O sea, el manejar mejor tu estrés, ¿cómo se ve para ti? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estás manejando mejor tu estrés? Y entonces, lo que puede pasar con eso es que vamos viendo una de dos cosas: que las métricas que establece la persona
no son correctas. Entonces yo te puedo decir, oye, fíjate que yo me voy a dar cuenta que estoy manejando mejor mi estrés cuando duerma 8 horas seguidas. Pero duermo 8 horas seguidas y me sigo despertando agotada y mi experiencia del día sigue siendo horrorosa. Entonces, esa no era una métrica correcta, tenemos que encontrar una métrica correcta. O sea, lo que a veces nos cuesta mucho trabajo es entender que no hay, que la ciencia social y la experiencia humana no se puede meter. Es más, la ciencia dura tampoco se puede meter. Tú lees la discusión de un paper de microbiología y tampoco es, o sea, esto de que la ciencia es dura es un chivito. Al contrario, la ciencia está en continua evolución y está continuamente diciendo, ay, nos equivocamos, no era eso, es esta otra cosa. Y esa es la naturaleza de la ciencia y nadie la demerita por ser así. Y es la naturaleza también del desarrollo del individuo, de la persona, ¿no? Nosotros también decimos, ay, pensé que esto era lo que me iba a cambiar mi experiencia y no fue. Y eso no quiere decir que haya sido un fracaso, quiere decir que tengo que replantearme cómo voy a medir mi experiencia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que una persona le está funcionando el proceso? Le pregunto si le está funcionando y luego escucho lo que me contesta y le hago un poco de challenge y si le está funcionando, entonces vemos qué sigue y si no le está funcionando, no hay reparo en regresar y decir, en lugar de persistir en un camino que no es, ¿por qué no hacemos un replanteamiento? Y la verdad, ese no es un fallo de mi lado como coach, ni es un fallo de tu lado como experto en ti mismo y en tu propia vida. Así es el cambio. El cambio no es una línea recta en la que te subes a un tren bala y llegas del punto A al punto B porque tú dijiste que el punto A está aquí, el punto B está allá y la línea recta es el camino más directo de uno al otro. Quien se sube a un proceso de coaching o un proceso de desarrollo con esa expectativa, probablemente se va a encontrar con algo de decepción en el camino. Marina, me encanta esto que dices y me gustaría pasar a temas un poquito menos claros. ¿Qué significa cambio pendular versus integración como óptica continua? Lo que yo veo en mí misma, para empezar, que me observo bastante, pero lo veo también en la gente que me rodea y lo podemos hacer macro, ¿no? En las sociedades, en la cultura, ¿no? En los sistemas políticos. Es que si estamos tendidos a un lado, a uno de los extremos, en el momento en donde hagamos un cambio, lo más probable es que haya una overcorrection, una sobrecompensación, y entonces pendulemos al otro lado, ¿no? Entonces, te voy a dar el ejemplo que todo el mundo reconoce. Hice un Ironman. Me pasé 9 meses en un estrictísimo régimen de ejercicio, alimentación, sueño, mentalidad y terminé mi Ironman. Lo más probable es que los siguientes 6 meses de mi vida sean un descontrol. Voy a comer, voy a salir, voy a dormir mal, voy a planear viajes que me sacan de mi rutina, ¿no? Le pasa a la gente que hace maratón, estoy usando el ejemplo del Ironman porque es más extremo, pero, ¿no? O estuve en sprint en el trabajo y entonces tuve estos meses en los cuales estuve dedicadísimo porque iba a tener una promoción y entonces tal, y se acabó. Y entonces la cosa es, lo que pasa con el penduleo, que es parte de la naturaleza, me imagino, esto estoy medio inventando, pero física del universo, es que puede pasar una de dos cosas con el cambio pendular. Puedes pendular y que el péndulo se vaya cerrando hasta encontrar un espacio en el territorio medio, por llamarlo de alguna manera, o que el péndulo se vaya haciendo más extremo, que pendules cada vez más duro. Creo que podemos nosotros, las personas, incidir sobre si nos pasa uno o nos pasa el otro con las decisiones que tomamos cuando nos damos cuenta que estamos penduleando, ¿no? A mí la filosofía de work hard, play hard, me parece que lo que genera es, pues, te echas fiesta dura y luego trabajas duro y como trabajaste durísimo, entonces la fiesta es más dura y como la fiesta fue más dura, entonces te castigas más fuerte o te exiges más en la rigidez y entonces el péndulo se abre, ¿no? Hay personas que deciden que así quieren que sea su vida. Oye, ole. Si es una decisión, es algo que tú viste un área de tu vida y dijiste, aquí yo lo que quiero es darme experiencias extremas. O sea, quiero viajar 6 meses sin agenda alguna, sin seguridad, sin saber dónde voy a dormir. Y luego me quiero meter a un monasterio en el cual cada día sea idéntico al anterior con una estructura que se aplica a rajatabla. Y esa es mi selección y mi elección proactiva en la vida porque me pone en una posición donde experimento lo que quiero experimentar. Date. Pero para la mayoría de nosotros no es una decisión consciente. Entonces estamos en estos ciclos pendulares en donde estamos todo el tiempo corrigiendo lo que pasó en el segundo anterior. Entonces creo que ahí es donde muchos de nosotros tenemos o muchas de nosotras tenemos la oportunidad de decir
¿cómo hago para integrar las partes de mí que parecen estar en contraposición? Y entonces que el penduleo ocurra en un territorio tal vez menos extremo y que ocurra de una forma que es, si no controlada, por lo menos intencional. Es más, mejor intencional que controlada, ¿no? Como ahorita quiero experimentar esto, entonces me muevo un poco para acá y ahorita esta parte que estaba experimentando igual ya cumplió su función o me cansé o no pasó lo que me gustaría que pasara y entonces me muevo un poco para acá, pero que sea más una exploración del territorio que una condena a pendulear para siempre, ¿no? Me encanta esto que dices. Y me gustaría ir al siguiente tema, que es la relación con el control consciente. Porque yo entiendo que, o sea, y de lo que tú hablas a lo largo de tu vida, ¿no? Empezamos hablando de manifestaciones y que te programabas para que pasaran cosas, pero también momentos de decir, oye, quizás la rigidez y el control lo voy a soltar y ver a dónde me lleva esto. Y la verdad es que yo creo que la vida es una mezcla entre cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y ahí es donde viene el tema de la relación con el control consciente. En tu experiencia tanto de vida como de profesional, como ¿cuál es la conclusión o los aprendizajes que tú has visto en la evolución de las personas respecto a su relación con el control consciente? ¿Cuál es ese punto medio en el péndulo en este aspecto? O sea, creo que el control tiene muy mala reputación, ¿no? Es como el insulto de la modernidad. Entonces, como ahora todos somos muy woke y trabajamos en nosotros y entonces decirle a alguien que se está victimizando o que es una víctima o que es controlador, es así el insulto máximo, ¿no? Y es como medio escupir para arriba, porque todos y todas tenemos necesidad de sentirnos en control. Y si bien el control es ilusorio, ¿no? O sea, no sabemos muy bien, sí tenemos como que un deseo, y creo que es un deseo muy auténtico y un deseo muy natural de sentirnos causa. O sea, causa en nuestras propias vidas. Es decir, yo soy causa de lo que vivo, de lo que me pasa, de cómo me relaciono, de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que, ¿no? Como que, y creo que para la mayoría de las personas, pues nuestros impulsos más controladores, reactivos, inconscientes, ocurren en situaciones en las que nos sentimos menos seguros. Te lo decía hace rato de mi infancia, ¿no? Yo tuve una infancia en donde, pues, sin ser para nada una cosa así de película trágica, pues no me sentía muy segura en dónde iba a vivir, con qué papá o con qué mamá, a qué escuela iba a ir, con qué... Y eso me hacía que en un deseo de sentirme causa, pues controlara que mi uniforme estuviera perfectamente planchado. ¿Por qué? Porque sentía que quería ser causa de algo, ¿no? Que podía predecir y podía entender la relación entre causa y consecuencia en algo de mi vida. Yo sabía que si llevaba el uniforme perfecto, entonces me iban a poner estrellita en la frente, ¿no? O me iban a dejar formarme hasta adelante en el recreo, no sé, whatever, lo que le importa a los niños. Y entonces creo que un poco el empuje, y es algo que me parece como muy complicado, como social y cultural, es suelta el control. Tú suelta el control. Ríndete. O sea, y entonces eso, cuando se interpreta literalmente, te dice, sé una veleta, y básicamente fluye con todo. Y creo que idealizar eso es algo que nos pone a muchas personas, no solamente en una situación muy incómoda, sino a veces en situaciones de riesgo, no necesariamente a nuestra riesgo físico, ¿no? Pero sí riesgo emocional y sí mucho riesgo también de encontrarnos y vernos en posiciones en las que no queremos estar, ¿no? Entonces, creo que la parte de control consciente es evaluar una situación, en una situación en la que estás y decir, ok, ¿qué outcomes posibles hay en esta situación? ¿Cuáles prefiero? ¿No? O sea, hay unos que me gustan más, unos que me gustan menos, de los que me puedo imaginar, que no son todos los posibles. ¿Sobre qué puedo incidir en esta situación? Ah, sobre esto y sobre esto. Voy a explorar y voy a experimentar con cómo puedo ir incidiendo y voy a ir cambiando mis decisiones y mi conducta según como los resultados de lo que vaya pasando con mis decisiones y mis acciones. Y entonces creo que esa parte es decir, ok, reconozco sobre qué tengo control, sobre qué no, y tal vez no control, sino sobre qué tengo injerencia o incidencia, sobre qué no, y pues voy experimentando con lo que sí tengo. Y la otra parte, y que creo que esa es la parte más integrativa, es que en la parte en la que no tengo, en la que siento que no tengo control, entonces puedo tener, ¿qué? A mí me funciona, esto es muy personal, yo puedo tener confianza.
A mí me funciona pensar que yo, y la gente se ríe de mí, pero lo digo todo el tiempo, yo soy una favorita del universo y que lo que me pasa sin que yo lo haya podido controlar, lo que pasa o no pasa en mi vida fuera de mi control, es para mi mejor interés. Y igual ahorita no lo entiendo, pero al rato lo entiendo. Y suena súper yuyu de repente, pero para mí esa creencia me ayuda a poderme relajar y poder enfocarme en las cosas sobre las que sí puedo tener algún tipo de impacto y pues soltar las cosas sobre las que no. Para mí el control y la confianza, o sea, el control aumenta en situaciones de poca seguridad, de poca confianza, y entonces a veces en lugar de forzarme a la mala, a soltar el control y a, ¿no? Que es algo que pues así se resiste mi instinto de supervivencia, mejor me enfoco a generar más confianza en mí, en mis habilidades, en el universo, en la gente con la que me rodeo, y entonces soltar el control, disminuir mi necesidad, ves como yo también estoy preprogramado eso, disminuir mi necesidad de sentirme en control de una situación ocurre de manera mucho más natural que si nada más me quiero quitar el control porque dice el mundo que yo estoy mal por querer controlar una situación. Marina, no me parece nada yuyu esto de que la solución al control sea la confianza. Y justo mientras tú lo hablabas, yo estaba pensando en eso, como que para mí mi gran tema de este año es, al inicio del año me preocupaba yo no sentir que tenía la autoconfianza en mí mismo para triunfar en la vida sin importar las externalidades. Y la manera en la que lo he ido trabajando es aprendiendo a soltar el control, o sea, saber que controlo una parte y hay otra que no. Entonces, mientras yo hago lo que me toca y lo que controlo, empezar a confiar tanto en mí mismo como en la vida, en que lo que va a pasar voy a poder lidiar con ello y que dejarme de hacer esta expectativa de conocer el destino, ¿no? Sino más enfocarme en el proceso y tratar de sacar provecho de eso. Entonces, cuando tú dices todo esto, para mí fue como, no, me hace todo el sentido del mundo y para mí fue la misma conclusión y me parece como, yo lo que diría es muy lógico, pero no necesariamente es un proceso lógico. Déjame decir una cosa de eso, porque creo que, o sea, la cosa es, si alguien tiene el objetivo o el deseo o la inquietud o la curiosidad de saber cómo se ve su vida o cómo se siente esa persona sin necesitar tanto control o sin tener este deseo de controlar tanto la situación, pues hay diferentes cosas que funcionan, ¿no? Hay gente que más bien se va por el camino del desapego, ¿no? Más como una filosofía oriental de si yo me desapego del outcome, entonces puedo también desapegarme del control. Hay gente que sí dice, no, yo necesito una serie de hábitos mentales que me meto a rajatabla, que empiezan con mi meditación y que tienen y mi journaling y mi gratitud, que me permiten como ponerme en el mindset en donde, o sea, como que yo creo que si alguien, no todo el mundo ni siquiera tiene el deseo, pero si alguien dice, yo creo que mi vida y mi experiencia en este plano sería mejor si me desapegara del control o si no necesitara tanto la ilusión o la sensación de control en esta área de mi vida, hay todas las formas de experimentarlo, o sea, de producírtelo, y me parece que justo como que el ir escuchando cómo otras personas lo hacen y decir, eso me resuena, eso no me lo inventé yo, ¿no? Como que es, esto me resuena, pues voy a ver cómo se ve esto para mí y cómo aplica a mi propia vida. Sí, y yo lo que rescataría es volviendo a las dualidades, es que yo creo que la respuesta no es ni querer controlar todo, ni querer soltar el control en absoluto, es más bien aprender a jugar con la falta de control y control y ir surfeando la vida de esa manera. Ahora, hay un tema que tú también te gusta mucho hablar, que es el tema de salud expansiva, y me gustaría que me explicaras qué significa eso para ti. O sea, creo que salud expansiva, de nuevo, es no me acuerdo en qué contexto lo habíamos platicado, pero es la no binariedad, ya sabes. O sea, como que la idea de que existe la salud y la enfermedad, bueno, a veces sí existe la salud y la enfermedad, pero es más bien la sensación de decir, cuando hablamos de salud mental, y ocurre mucho en el contexto de la salud mental, y siempre ha sido un tema, pero pasa mucho ahora post-pandemia, en donde la salud mental se puso como este tema medular a la conversación, ¿no? En donde es como de, estamos buscando la salud mental como el santo grial, como si fuera esta cosa que tienes y una vez que la tienes,
ya, es tuya, ¿no? O la enfermedad mental, que tenemos que escapar de ellos e irnos al lado de la luz de la salud mental. Y a mí me parece que la salud es más expansiva, es decir, la salud está en la expansión de la experiencia, porque lo que hoy me resulta saludable, dentro de una semana o 2 semanas o un año o 5 o 10, puede ya no sentirse sano. Y entonces cuando pensamos más en la salud mental incluso como algo que se está trabajando de manera continua y no nada más trabajando en línea recta y vertical ascendente, sino trabajando como en la expansión de mi definición de salud y de mis experiencias saludables, entonces tenemos mucho más chance de sortear las pandemias, pero también de sortear pues todas las otras cosas que pasan en nuestras vidas que ni siquiera son trágicas, que son nada más el paso del tiempo y el paso de la experiencia sobre nuestra realidad y sobre nuestra persona. Y hablando de estos temas, o sea, otro tema como hilado a la salud expansiva son los estados alterados. Uh-huh. Y como que eso termina de hilar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Procesos de control consciente, conciencia, cambio pendular, salud expansiva, etcétera. Me gustaría entender desde tu perspectiva por qué los estados alterados de conciencia Uh-huh. son una gran herramienta para poder hacer el trabajo de autodescubrimiento que pues la mayoría de los seres humanos de una u otra manera estamos en esa búsqueda constante. Creo que lo primero que decir es que como en los últimos, ni siquiera tanto, 3 años, 5 años han sido como lo que parece ser la nueva frontera de la experiencia humana y de la salud mental y del autoconocimiento. Entonces es lo nuevo, no, es lo más viejo. Es lo más viejo. O sea, de todas las maneras en las cuales los seres humanos hemos buscado la autoexpansión, esta es la más vieja, la primerita. Bueno, ¿no? La socialización, la música, ¿no? Han habido otras, pero en términos como de qué fue primero y qué está de moda, pues esto es lo cíclico de la programación de la programación de esta realidad, ¿no? Entonces creo que una de las cosas es pensar que nunca no han estado presentes, ¿no? Siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, y que lo que está pasando ahorita en este momento es que nos estamos encontrando con 2 cosas. Esta es mi lectura. Nos estamos encontrando con un momento en el cual se está lo que somos capaces de hacer los seres humanos en términos de entendimiento de nosotros mismos y también de nuestra realidad, se está separando de lo que la realidad está haciendo, y entonces estamos teniendo que puentear eso de una manera pues acelerada. Y eso hace que nos pongamos creativos en la exploración, ¿no? Y que recurramos a cosas que siempre han estado ahí. Y entonces lo que creo que está pasando mucho es que muchos de nosotros estamos diciendo, oye, ¿qué más hay que pueda ayudarme a sentir que puedo estar presente para el mundo como es hoy, para mí como soy hoy, para mi vida como es hoy, de una manera que me permita estar aquí? Cada quien tiene más presente o más alineado, o poder trascender cosas que siento que me atoran de manera como cíclica. Y aquí tengo varias cosas que decir, porque los estados alterados de conciencia pueden querer decir muchas cosas y seguramente todo el mundo está pensando, ay, psilocibina y LSD. Hay muchas maneras que no usan sustancias psicoactivas a través de las cuales se alcanzan estados alterados de conciencia. Y eso también es tan viejo como la humanidad. Quien haya hecho respiración holotrópica te dirá que es un viaje, y está de moda el rebirth, Wim Hof, o sea, cambiar la proporción, porcentaje de oxígeno en tu cuerpo versus dióxido de carbono genera un estado alterado de conciencia y una respuesta física observable. La meditación, la meditación de toda la vida, la de sentarte y observar tus pensamientos y dejarlos pasar, genera estados alterados de conciencia. Digamos que de alguna manera no todos son ayahuasca o psilocibina o LSD o, ¿no? Macrodosis. Creo que lo que pasa ahora, y esto es ya mi cautionary tale de alguien de la tía regañona, pero creo que mucho de lo que ha pasado es que se ha como sobreestimado lo que se puede hacer en una sola sesión de macrodosis de cualquiera de estas sustancias en términos de transformación a largo plazo. La experiencia puede ser súper significativa, pero la transformación a largo plazo está en la integración de la experiencia.
Entonces puedes tener una experiencia que dices, puta, esto sí es algo sin precedentes, no tengo ni siquiera las palabras para hablar de lo que viví. ¿Y eso es transformativo en sí mismo? Sí, seguro que sí. Pero la mayor parte de lo que sucede con esto, que genera cambios que se pueden observar a largo plazo, tiene que ver con que esto se haga en un contexto en el cual tú tienes un proceso que traduce esta experiencia a lo que experimentas en tu estado no alterado de conciencia. Ahí, Marina, me parece sumamente importante esto que dices, porque yo lo que percibo es que quizás esté de moda, ¿no? Es como alguien está en esta búsqueda y quizás hace 40 años era el Reiki y el Temazcal, ahora es ayahuasca y psilocibina. Pero creo que aún como sociedad estamos siendo muy responsables de decir, ok, la herramienta es poderosa, pero la manera en la que usamos esa herramienta está muy mal utilizada, porque, y aquí me gustaría, es pregunta medio con lo que yo entiendo, ¿no? Lo que yo creería es que el deber ser es, oye, a ver, ¿cuál es el abanico de herramientas que existen? Y sí, están los psicodélicos, perfecto, pero también el tema de meditaciones y luego el tema de respiraciones, etcétera. O sea, hay como varios. Dentro de cada uno hay un proceso diferente para llegar al estado pico, ¿no? Al estado alterado de conciencia. Y yo creo que gran parte de llegar ahí es un proceso de preparación de cuál es la intención, qué es lo que quieres trabajar, qué es lo que quieres resolver, y luego ya llegas ahí. Eso puede tomar semanas o meses o años. Y luego ya viene como el momento, ¿no? Que puede ser una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, una práctica diaria, y luego viene la integración, y ahí es donde está muy importante, pero la integración per se solita no viene a partir de un momento de estado alterado de conciencia pico, sino de un proceso de mucho tiempo de estar entendiendo quién eres y qué es lo que quieres descubrir y qué es lo que quieres trabajar, que yo creería que es lo que realmente, como que el input para eso es tanto coaching como psicología. Entonces, en mi cabeza, la manera correcta de hacer autoconocimiento con estados alterados de conciencia es, empieza con coaching o psicología, trabajando mucho, complementalo con respiraciones que se vuelvan un hábito, no experiencias únicas. Si luego le quieres meter psicodélicos o algo así, está perfecto. Y luego viene la integración, también con psicología y coaching y respiraciones y todo. Y a lo largo de ese camino, yo sí creo que vas a lograr conocerte cañón. Pero si no lo haces bien, pues vas a terminar teniendo una experiencia súper rara, marciana, que te cambió la vida, pero realmente no entendiste cómo. Y a mí me parece que eso hasta podría ser peligroso. Ese es como mi warning de tío que no sabe de estos temas, pero me encantaría saber tú qué opinas de esto, porque creo que no se habla lo suficiente. Creo que, o sea, a ver, hay de todo, ¿no? O sea, hay personas, y es perfectamente válido, que dicen, yo quiero ir a hacer una ceremonia de ayahuasca porque tengo ganas, porque a ver qué cambia, porque corté y estoy muy triste y a ver qué es diferente, porque se murió una persona que quiero y quiero ver si sentirme conectado con un todo me permite que me duela menos. Absolutamente es válido y algún cambio generará, ¿no? Y en algunos casos son cambios enormes, ¿no? Hay momentos de realización y de insight. Pero creo que, en lo que nos equivocamos es como medio en la propuesta o en la comunicación de que, híjole, yo fui con no sé quién y hice psilocibina y vi a Dios y me cambió todo y te va a pasar lo mismo. No necesariamente. Entonces, creo que hay muchas de estas, como de repente experiencias que no sé, que contamos o que la gente cuenta y se generan ciertas expectativas que no hay como mucha responsabilidad en acotar. Creo que hay gente que lo hace, que hace psicodélicos con mucha responsabilidad y acompaña bien a las personas que los hacen, y creo que hay muchas personas que no también. Y que eso no quiere decir que no sea válido hacerlo, nada más quiere decir que hay que entender qué es lo que estás haciendo. De nuevo, no es que esté bien o mal, nada más son cosas diferentes. Creo que aquí sí hay un warning, y es las experiencias con, no voy a hablar de microdosis, que también, pero creo que mi warning va a la parte más de las macrodosis. No son para todo mundo. Hay que descartar una serie de riesgos físicos y mentales antes de saber si soy candidato o no, o candidata o no, a una sesión de macrodosis de cualquier sustancia psicoactiva. Eso sí, creo que
hiper responsabilidad de uno mismo o de una misma, pero también responsabilidad de la persona si es que lo hacen con alguien que provee la experiencia. Gracias por compartir eso, Marina. Y ya para ir al último tema que quería platicar contigo, si te fijas un poquito, nos enfocamos primero en tu historia y luego ya como en la parte tuya como experta y le hemos ido combinando un poquito tu experiencia personal con tu experiencia profesional. Pero algo que admiro mucho de ti es que eres alguien que walks the talk, ¿no? Tú también has tenido tus momentos difíciles en la vida y has aprendido a lidiar con ellos. Y me gustaría platicar de esos. Yo entiendo que un momento muy difícil en tu vida fue cuando te separaste de tu pareja con 2 bebés de 7 meses y como que tuviste que asumir la responsabilidad de sacar adelante tu proyecto de familia y tu proyecto profesional de una manera que era diferente a lo que habías planeado con tu vida, ¿no? Y eso como que te rompe un poco el esquema y te lleva a una exploración interna que últimamente te hace muchísimo más fuerte. Pero creo que ahí fue cuando tuviste que utilizar todas estas herramientas profesionales en tu propia vida. Y me gustaría que me platicaras un poquito de ese proceso en particular en 3 temas, ¿no? El proyecto familiar, el proyecto profesional y entiendo que por ahí también había un tema del dinero como el elefante en el cuarto. Uh-huh. Yo creo que, a ver, varias cosas. Creo que o sea, todas estas cosas están ligadas, ¿no? Nuestro proyecto familia, nuestro proyecto financiero, nuestro proyecto profesional, pues son, o sea, se alimentan el uno del otro, ¿no? Y entonces yo creo que cuando nosotros hacemos un proyecto de vida que tiene una parte familiar, una parte profesional y una parte financiera, pues lo hacemos tomando en cuenta todos las aristas. Y de alguna manera, para mí, y creo que es el caso de muchas personas, cuando el proyecto familiar muta y se transforma en otro tipo de estructura familiar, lo que pasa es que de la mano se mueve nuestro proyecto financiero y en muchos casos se mueve nuestro proyecto profesional. Y creo que cuando esto sucede, o sea, habrá Gwyneth Paltrow y Chris Martin que hacen el coaching on coupling y se divorcian dándose high fives, pero para la mayoría de nosotros es bastante traumático y bastante abrupto y bastante, pues sí, bastante desorganizado, caótico. Y creo que una de las cosas que para mí pasó es las personas que nos dedicamos a lo que yo me dedico, pues, así como el chiste de ay, es que ¿por qué vas con esa nutrióloga o ese nutriólogo si está gordo? O, ay, sí, pero como una persona que te entrena para un maratón no es maratonista. Hay como esta presión a la que la gente está sujeta de poder aplicarse con rigurosidad y casi perfección lo que de alguna manera hace como su vida profesional. Y así como hay financieros que quiebran porque se equivocan, habemos psicólogos o psicólogas o coaches que nos vamos al hoyo, ¿no? Y que de alguna manera esa experiencia, lejos de hacernos peores psicólogos o psicólogas o coaches, nos hace a veces, no te voy a decir que mejores, pero sí pueden ser experiencias en las cuales experimentas cosas que estás acostumbrado o acostumbrada a ver más de fuera de una manera mucho más intensa. La experiencia humana es bastante compartida, pero en el momento de la crisis, pues es más compartida, ¿no? Y creo que para mí pasaron varias cosas a la hora que mi plan cambió y se adaptó. La primera cosa que cambió es evidentemente mi relación con la familia y con la maternidad y con lo que yo pensaba que era la forma de hacer las cosas. O sea, como que para ser una persona que no se considera muy tradicional, me di cuenta que era bastante más tradicional de lo que pensaba en términos como de cómo me imaginaba que tenía que como darse mi proyecto de familia. Eso fue una cosa como importante. La segunda parte como muy importante fue para mí el rol de la autorresponsabilidad en ese proceso. Creo que la tentación de victimizarte cuando las cosas no salen como tú quieres o como tú esperabas y consideras que no es tan tu culpa, pues es enorme. Y para mí fue un tema de darme cuenta de cuánto mejor, de cuántas más cosas y cuánto mejor se pone la cosa cuando elijo no victimizarme y hacerme responsable. Y también cuando elijo de manera muy proactiva el perdón y la compasión hacia mí misma del pasado, hacia la otra persona, hacia la situación, hacia los demás. Entonces ha sido como una muy buena escuela y una muy buena práctica bootcamp en ese aspecto, en esos aspectos.
Y en este mismo camino de la autorresponsabilidad, hacerme responsable de mi proyecto personal y de mi proyecto financiero de una manera que no había tenido la necesidad de hacer antes, ni tampoco la proactividad, ¿no? De decir, oye, pues yo soy un ser humano autónomo, independiente y soy una adulta y hace sentido, además productiva, hace sentido que me haga responsable, como que habían navegado más como, ¿no? Entonces ha sido un muy buen espacio y momento de replanteamiento que no ha terminado, o sea, nos encanta hablar de procesos ya finalizados, y este para mí no está finalizado, creo que estoy así, voy a inventarme, pero a la mitad, de realmente plantearme qué cosas quiero vivir, qué realidades quiero vivir, y entonces qué tengo que estar haciendo, cambiando, mejorando, desarrollando en términos de decisiones, acciones, habilidades, herramientas, relaciones, para que esas cosas que ahora me imagino con más proactividad pasen. Y eso aplica a mis finanzas, aplica a mis experiencias profesionales y aplica definitivamente a mi proyecto de familia y muy específicamente a la maternidad y a mi relación con mi hijo y con mi hija. Me parece muy importante remarcar esto, que van alineados, ¿no? El proyecto profesional, el familiar y el económico, y no siempre como que lo vemos de esa manera. Ahora, me comentaste al inicio de la entrevista que te echaste 10 episodios de podcast la semana pasada en 5 días y que eso abrió como varios temas en tu cabeza. Entonces me gustaría darnos la oportunidad de cerrar la entrevista preguntándote como cuáles son esos temas que se abrieron que en este momento están en tu cabeza. ¿Qué estás trabajando en este momento? La radiografía del momento, el snapshot, es que la semana pasada me invitaron a hacer un proyecto de podcast, a co-hostear un podcast que va a estrenarse pronto. Se llama Dream Team, y por razones logísticas, porque mi co-host es colombiano, hacía sentido que viniera a México y en un sprint, en 4 días grabáramos 10 episodios del podcast. En un estudio, con las luces en la cara, con así, hardcore. Y entonces, pues yo llegué ahí, me senté y grabé 10 episodios, y lo que me pareció muy interesante fue que en esta sensación que pasa cuando estás como haciendo algo mucho y estás muy metida, como que tuve como estados alterados de conciencia, out of body experiences, me salí de mi cuerpo y observé bastante mis pensamientos. Y una de las cosas que me pasó es que me di cuenta que mientras estaba en el proceso de entrevista, lo que decían las personas que estaban enfrente de mí, yo en lugar de pensar, bueno, pensaba en qué pensaba yo, qué opinaba o qué me surgía como duda o curiosidad de lo que decía la otra persona, pero pensaba también en qué iban a opinar una serie de personas de mi imaginario acerca de lo que se estaba diciendo en el podcast. Y me empezó a generar mucha ansiedad. Pero taradeces, ¿eh? O sea, estaba hablando con alguien y esa persona decía, no, pues el cielo es rosa. Y yo decía, uy, a la hermana de la vecina de Paquita le va a cagar que diga a esta persona que el cielo es rosa. ¿Y qué va a pensar la hermana de la vecina de Paquita de que yo le di pie a una conversación pública con una persona que cree que el cielo es rosa? Y entonces me cayó así un insight y un balde de agua fría horroroso de darme cuenta que siendo yo una persona que piensa, que en términos generales no me importa mucho lo que las otras personas piensan de mí, me di cuenta bajo esta lupa que fue la semana pasada que eso es bastante más falso de lo que yo creo. Y no fue una cosa muy preciosa, pero me quedé pensando como extrapolado al resto de mi vida, qué estoy haciendo, no haciendo, decidiendo, no decidiendo en función de la opinión de otras personas, no solamente de mí, sino de lo que hago y de dónde me relaciono y de lo que sucede en mi vida, y cuánto me está limitando. Y la respuesta es mucho y de muchas formas. Entonces estoy ahí, no estoy para nada en la salida de esto, estoy en la exploración de esto para entender pues qué implica, qué de esto es cambiable y cómo. Y pues como que se me acaba de abrir un cajón que estoy segura no voy a cerrar en un buen rato. Buenísimo, pues qué padre experiencia, fíjate, una semana todo eso. Y me da curiosidad saber, si te preguntara hacia dónde va Marina, ¿qué me responderías? ¿Hacia dónde voy? Yo creo que voy hacia
romper ciertos paradigmas acerca de lo que creí que quería y de lo que creí que era posible para mí. Creo que en los próximos meses, y además tengo ya bastante claridad de cómo va a ser, voy a dejar de hacer muchas cosas que hago, empezar a hacer cosas que no he hecho hasta el día de hoy, y creo que en el proceso me voy a poner muy incómoda. Entonces creo que hacia dónde voy, creo que voy hacia un periodo muy expansivo y muy incómodo de mi vida. Me encanta, luego me encantaría que me platicaras qué te ibas haciendo. Suena como algo fascinante. Luego nos echamos un update show. Marina, para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? El consejo que le daría es que en la medida de lo que le sea posible, trate de conectar con la emoción que puede surgir de la insatisfacción más que con la pesadez o con la decepción. Que en lugar de preguntarse qué hice mal que me trajo a este lugar de satisfacción, se pregunte, órale, ¿qué puedo hacer a partir de esta insatisfacción? No creo que se pueda hacer todo el tiempo, pero que en la medida de lo posible, que pueda meter ahí en el caldo de experiencias que se derivan de la satisfacción, en la curiosidad y la emoción y hasta como así, la alegría de decir, órale, ahora va, ¿qué va a pasar a partir de eso? Ese sería mi consejo, que se emocionen también con la insatisfacción. Marina, muchísimas gracias. Me he disfrutado de esta entrevista, como Noti decía. Tocamos muchísimos temas que a mí en lo personal no había tenido oportunidad de platicar y me parece sumamente relevantes. Eres como una persona que realmente integra varios de estos temas, pues que no son tan fáciles de entender y los explicas de una forma que suena simple, ¿no? No estoy seguro que lo sea, pero bueno, te lo agradezco mucho. Y me gustaría nada más preguntarte, ¿dónde te puede seguir la gente? Me pueden seguir, primero que nada, gracias. Hay cumplidos genéricos y cumplidos específicos y la aceptación de un cumplido específico creo que, o sea, me llena mucho, te lo agradezco. Y de dónde seguirme, me pueden seguir en Instagram y Twitter, Marina Arfo, Marina ARFO. Y luego en LinkedIn estoy como Marina Armendáriz Fontaine. Padrísimo. Pues Marina, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti, Oscar. Gracias a los que escucharon. Me parece admirable cómo Marina ha logrado integrar muchas dualidades en su vida, como la racional e intuitiva o la de controlar y fluir. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y comparte este episodio con gente que quiera descubrir su misión y convertirla en su carrera. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, del cual te dejo una probadita. A nadie nos enseñan a valorarnos en la escuela. Y yo creo que la manifestación de amor más grande es el amor propio. Y he entendido que para mí lo más importante soy yo y mi relación con las cosas, ¿no? Con las cosas que me rodean, mi familia, etcétera. Es que si yo no estoy bien, no puedo estar bien para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, para mi comunidad, para etcétera, ¿no?